Buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Tizoc Fuentes, pertenezco a la red de Faros y al Faros Capotzalco. Estamos aquí en esta conversación, estas mesas de diálogo, para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura, a la red de Faros y al Centro de Investigación y Documentación de la Danza, CENIDI Danza, José Limón, por sus facilidades para la realización de este conversatorio, estas mesas de trabajo y de diálogo. Vamos a dar inicio, primero que nada, para entrar en tema con una de nuestras compañeras talleristas. Edith, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez. Soy tallerista de la Faro Azcapotzalco Xochicalli. Tengo estudios de danza clásica, contemporánea, performance, y ahora estoy dando un taller de introducción a la danza y arte, movimiento y terapia. Y pues bueno, la pregunta que les quiero decir a los investigadores es que la maestra Patricia Cardona dio el ejemplo, la analogía de una flecha que toma impulso para salir con más potencia. Mi pregunta iría de ¿hasta qué punto esta flecha puede tomar otra dirección? Hablando de esta nueva normalidad con las nuevas tecnologías, ¿qué tanto amenazan a este acto creativo? Con esta falsa visión o con esta promesa de deslumbramiento, hablando un poco de esta hiperrealidad que se genera en las nuevas tecnologías. ¿En qué medida como creador uno debe resistir? Claro que lo tomamos y estamos tomando este nuevo impulso, pero ¿acaso esta nueva normalidad no amenaza a la hora de la obra, como bien dice Walter Benjamin, el aquí y el ahora? Porque también esta información abre una brecha. Quien no tenga Wi-Fi, datos, un dispositivo, pues no puede ver estas obras, ¿no? Entonces, también abre una brecha de exclusión. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con los pueblos originarios, ¿no? Que no tienen esta accesibilidad? Porque esta brecha también abre un alejamiento, ¿no? A los cuerpos, porque si bien no ahora podemos ensayar o no, pero pues casi siempre tiene que ver con una PCR, porque si no, pues sería muy difícil el acercamiento. Pero bueno, más o menos espero haberme explicado, por ahí más o menos va mi pregunta. Mi querida Edith, yo soy muy radical cuando me preguntan sobre la comunicación, el aquí y ahora, la virtualidad, la no virtualidad. Yo te puedo decir que estamos en el aquí y ahora en este momento. El aquí y ahora es lo único que existe en la realidad, con o sin pandemia, con o sin computadoras. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando tú lanzas una flecha, no la lanzas al vacío ni al infinito para ver qué pasa. La lanzas cuando ya sabes hacia dónde quieres ir. Y hemos hablado que este retiro de la pandemia ha ayudado muchísimo para el asunto del autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Con qué estoy soñando en este momento? Y en el momento en que tú empiezas a tener este autoconocimiento, empiezan a surgir necesidades auténticas, no elaboradas por el intelecto. Lo peor que podemos hacer en el arte es meter al intelecto. La racionalidad entra cuando ya tenemos la intuición resuelta, cuando ya hemos sentido la necesidad celularmente, qué queremos, hacia dónde vamos, qué necesito yo. No que está diciendo la conciencia colectiva. Eso no te debe preocupar a ti para nada, porque acuérdate que somos autopoiesis, estamos creándonos instante por instante por instante. Y si tú no sientes en tu piel qué es lo que estás creando para ti misma a partir de la intuición y de la necesidad, y por favor, necesidad con mayúsculas, entonces no tienes hacia dónde dirigir la flecha. Cada vez que nosotros dirigimos una flecha desde el intelecto nos perdemos, eso sí te lo garantizo. Porque el intelecto está lleno de trucos, lleno de sistemas de creencias, lleno de modas, lleno de falsas imágenes. ¿Y quién soy yo frente a eso? ¿Quién sabe? Pero yo, ¿quién soy yo frente a mí misma?
Eso es lo único que te importa. Ahora, esta pandemia no va a ser para siempre. No te debe preocupar el asunto del aquí y ahora, el contacto virtual o no virtual. Eso es temporal mientras estamos en esta situación y vamos a aprovechar la situación mientras estemos así, que ha sido maravilloso, como dice Fidel, extraordinario. Bendito Dios, tenemos estos medios, pero esto no va a ser para siempre. Tú y yo nos vamos a estar viendo físicamente muy pronto, te lo aseguro, ¿eh? Porque esto no va a durar mucho tiempo más. Y no es que soy bruja, es que hay una lógica en la autopoiesis de recreación y renovación de la vida y de las circunstancias colectivas que todos estamos creando juntos. No estamos abandonados para nada. Estamos en la colectividad, aunque nos sentamos perdidos. Pero si trabajamos con la necesidad interior, sintiendo quién soy yo como creadora, no te vas a perder nunca. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Patricia. Vamos a dar ahora paso a nuestra compañera Gloria. No sé si puede comentar algo de lo que comentaban hace un ratito, si me permitieran. Adelante, No sé adelante, si maestro. ustedes hayan tenido oportunidad de leer el mensaje del Día Internacional de la Danza de este año. No sé si lo conozcan. Bueno, pues este año es un mensaje muy bello porque hace referencia a Europa, que ha sido la zona más golpeada por la pandemia. Y inicia el texto, si mal no recuerdo, diciendo hace 80 años Europa vivía en 1941. Estaba ocupada, había toques de queda, estaba prohibida la radio y a veces no había luz. La gente pasaba largas horas en la oscuridad. Los abuelos pues iban al rescate de los recuerdos y los jóvenes, pues los jóvenes como ahora nuestros jóvenes, perdieron su propia creatividad, su disfrute, no podían hacer chistes, en fin, ¿no? Y los ancianos pues se convirtieron como en aquellas personas que iban alimentando el día a día en estos tiempos, ¿no? Y algo curioso pasó, dice el mensaje, fueron las canciones y los bailes los que saltaron de una situación a otra, de una generación a otra, y ellos son los que nos han permitido subsistir. Yo creo que, así como dice Pati, habría que mirar este momento, y así cierra el mensaje del Día Internacional de la Danza, que los artistas ojalá piensen en la situación actual de la pandemia, el encierro, los toques de queda. La gente necesita a los artistas y los necesitará después de esta crisis. Los ha necesitado y los necesitará. Dice también un cierre bien bonito, así como se ha producido una vacuna contra el virus, a los artistas les toca crear una vacuna para el alma, ¿no? Entonces creo que también hay que aprender de la historia y lo que ha vivido el arte a lo largo de la historia. Perfecto, muchas gracias, maestro. Fernando. Maestro Fidel, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería comentar algo sobre la cuestión de las tecnologías y todo lo que sucedió a distancia. Y creo que desde el surgimiento de las redes sociales y de las tecnologías de comunicación, trastocaron nuestras vidas, ¿no? O sea, fueron poco a poco introduciéndose en las actividades y demás actividades que tenemos. Y con la pandemia creo que se aceleró. O sea, hacia donde íbamos, el tren tomó una velocidad así imparable y de repente ya estábamos haciendo todo pegado a la pantalla, tomando clases, creando, teniendo reuniones de trabajo y demás. Y muchas problemáticas que ya existían fuera de las redes sociales y demás migraron o tomaron su versión digital o tecnológica, ¿no? Entonces, eso es como consecuencia de la brecha digital y tecnológica que existe una brecha económica afuera, pero también aquí existe una brecha digital y eso influyó en la manera en la que accedimos a una conexión estable, a dispositivos móviles y demás, pero también es cierto que fue la oportunidad, la válvula de escape que encontramos para estar en contacto con el otro, ¿no? De repente tuvimos acceso a clases que no hubiéramos imaginado o tenido antes de la pandemia, tuvimos acceso a espectáculos, conocimos a gente, organizamos encuentros y demás con gente que estaba conectada en España, en Argentina, y abrió una ventana, cerramos una puerta porque nos obligaban a estar
encerrados, pero abrimos una ventana digital, ¿no? Que nos arrojó a un mundo hacia el que ya íbamos, pero nos llevó más rápido. Y entonces yo creo que sí, evidentemente, como cualquier fenómeno humano, conlleva complicaciones, desigualdades, y también tiene su parte positiva y su parte creativa y poderosa. Y entonces, yo no creo que lo digital venga a sustituir lo presencial. Lo tecnológico no va a sustituir lo presencial. Regresaremos a los teatros, regresaremos a los salones de clases, regresaremos con la gente que conocemos, pero también va a quedar la posibilidad de acercarnos a la gente que no tenemos de manera inmediata, de acercarnos al profesor, a la maestra, al espectáculo, que no podemos acceder de manera como inmediata o cercana por también una brecha económica o por cualquier razón, pero vamos a seguir teniendo, o tendríamos que conservar esto que aprendimos y que nos permitió el uso de las tecnologías durante el confinamiento debido al COVID-19. Muchas gracias, maestro Fidel. Ok, vamos a pasar a nuestra siguiente tallerista, quien nos va a hacer un nuevo cuestionamiento. Por favor, Gloria. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de que estemos en este espacio con ustedes. Y bueno, mi nombre es Gloria Reyes y soy tallerista de Faro Azcapotzalco y doy el taller de breaking. Yo tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Administración Pública. Sin embargo, ya llevo 17 años en la escena de las danzas urbanas, en específico el breaking, o comercialmente conocido como breakdance. Bueno, el profesor Fernando mencionó sobre la marginalidad en las artes escénicas y sobre cómo ciertas están fuera de las estructuras, ¿no? También la profesora Patricia Cardona nos menciona algo que en verdad me tocó muchísimo, y es que menciona que la quietud es empoderar o generar algo, ¿no? No es solamente la quietud, es conocernos a nosotros mismos en la realidad que no es fija, ¿no? Y pues en este sentido, mi pregunta es que en esta época de pandemia, cuyo impacto fue a nivel mundial, ¿cuál es la importancia de reconocer las danzas urbanas, en este caso en específico el breaking, en el desarrollo de la resiliencia, pero no solo para el artista que comparte su arte, sino para la comunidad que recibe el arte del artista, ¿no? Bueno, habría que ver la marginalidad, como le estaba planteando yo en la entrevista, ¿no? Yo decía que la marginalidad de los artistas, no los temas marginales, no los géneros marginales, pero que forman parte del concepto de marginalidad en la danza, ¿no? Yo jalaba un hilo nada más de la marginalidad en la que viven los artistas escénicos a raíz de la experiencia que comenté en el video, en la entrevista. Pero ciertamente, como dices, ¿no? Hay esta necesidad. Yo creo que la danza en general, yo no hablaría ahorita de los géneros de la danza, ¿no? Hablaría de la danza en los medios digitales, ¿no? Y cómo este lenguaje de la danza, independientemente de los géneros, se fue transformando, se fue, como decía hace un rato la maestra Patti, ¿no? Se fue regenerando de otra manera los lenguajes de la danza, ¿no? Definitivamente, como lo señala, y bueno, yo creo que esta presencia en la danza, pues ya independientemente del género, todo este tiempo ha vivido resiliencia, ¿no? Ya no fue propia de las danzas urbanas, ni de las danzas autóctonas, ni de los bailes mestizos, ni de los bailes populares, ni de las personas que danzan y que viven con discapacidad, de las mujeres que bailan, de los adultos mayores. Fue propio de todo el mundo ahora, ¿no? Fue una experiencia compartida en realidad, ¿no? Digamos, hablando un poquito de esta resistencia a sobrevivir, ¿no? Que implica la resiliencia. Entonces, ciertamente existe, por lo que señala, la necesidad de reentablar diálogos, ¿no? No solo entre los géneros de la danza, fíjate, yo creo que algo padre que se dio es entre el arte en general, ¿no?
entre las expresiones artísticas. Y ahí yo ya no, desde hace muchos años, fíjense qué bonito que ocurra que nuestros conceptos tienen su historia, ¿no? Hay una historia de los conceptos y los conceptos se van transformando también, ¿no? Pasamos de las artes, que eran las bellas artes, a hablar ahora de artes, donde está considerado la expresión popular, ¿no? Entonces, estas formas artísticas, que son todas en realidad, y que reclaman todos los espacios, ¿no? Los espacios teatrales que estaban seleccionados para determinados géneros, reclaman también espacios en la calle, y los otros géneros también reclaman los espacios urbanos, ¿no? Entonces, hay un diálogo que yo no diría que se tiene que dar, hay un diálogo que ha estado presente entre lo académico y lo no académico desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso si piensas en términos de danza folclórica, así ha ocurrido la danza, ¿no? Lo académico y lo no académico, lo que es escolar y no escolar, ¿no? Como a veces lo estamos clasificando. Pero fíjate que en la educación ocurre algo bien padre, ¿no? Sobre todo en las escuelas de arte. Por ejemplo, piensen en muchos de ustedes. Tal vez muchos de ustedes se han formado con maestros fuera de las instituciones escolares. Esa práctica que desarrollaron allá afuera la llevan a la escuela, la llevan a un contexto académico. Tal vez no quiero hablar solo de escuela, el contexto académico tiene que ver con las casas de cultura, tiene que ver con los proyectos de intervención como los faros, tiene que ver con las instituciones educativas. Entonces hay prácticas dancísticas que se institucionalizan. Yo ahorita veo que hay escuelas que están incorporando en sus clases alternativas o han incorporado otros géneros de la danza. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en su formación de clásico incorpora danza folclórica y danza española. La formación de maestros en la Escuela Nelly Campobello incorpora baile popular también en la formación de sus maestros. Yo no dudo que el breaking y otras manifestaciones urbanas deban estar presentes, ¿no? Ahora, yo para cerrar mi largo comentario, perdón, yo nada más quisiera decir que este diálogo ha estado presente. ¿En quiénes? Yo no creo que tiene que venir de los investigadores o el contexto, tiene que venir de la comunidad, ¿no? Incluso de personas que como tú hacen la danza, ¿no? Y ahí no me voy a meter un golazo, pero hay estudios actualmente que permiten o han permitido a varios jóvenes hacer presente a todos estos grupos que viven en marginalidad. No hablemos de los chavos que practican solo breaking, porque hay tesis que hay chavos que están investigando sobre ello, sino de las personas que viven con discapacidad, de los adultos mayores, de las mujeres, de las personas en situaciones de cárcel y de encierro, y de todo este grupo social que queda fuera de las instituciones, ¿no? Cuando digo del GOL es que hay estudios de posgrado, el mismo centro de investigación ofrece a los maestros de danza, y siendo no maestros de danza, pero que tengan interés en investigación, desarrollar investigaciones, una maestría en investigación de la danza. Entonces, ese diálogo, como bien se plantea, es de ida y vuelta, ¿no? Obviamente creo que también sí coincido mucho contigo que las investigaciones tendrían que abrirse también a estos campos, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Y ojalá se forje un diálogo en realidad, ¿no? Te digo, no solo entre géneros, no solo entre grupos, no solo entre compañías, sino también entre artistas en general, entre maestros en general. Reformular los contenidos que venimos enseñando, ¿no? Porque uno enseña lo que aprendió y cómo lo aprendió, ¿no? Pero también este es un momento para reformularnos como maestros, mi vocación como maestro, mi vocación como artista, mi proyecto como artista, ¿cuál es? ¿No? Eso fue bien padre, que muchos ya les quitaron todos sus proyectos y se sintieron abandonados muchos artistas, ¿no? Escénicos. Pero fue padre escuchar a Horacio Franco, a cineastas, a gente de teatro decir, me devolvió la posibilidad de pensar en mi proyecto personal de artista, pero de artista, de persona, de investigador, de maestro, de directivo. Creo que esa es la oportunidad también, ¿no? Perdón por lo largo de la respuesta. Bueno, el maestro Fernando ya lo dijo todo, pero yo solo quiero agregar un punto importantísimo.
que en la manifestación de estas danzas supuestamente marginales es donde se dan las poéticas más auténticas que yo he visto en mi vida. Esas poéticas no se dan en una academia, porque una academia está para aprender modelos que ya están establecidos. Y estas danzas nacen de una necesidad particular, nacen de la piel, de la célula de los muchachos que están necesitando moverse por sobrevivencia, porque si no lo hacen, se mueren. Y ahí es donde está la poética. Hablamos de autopoiesis. Bueno, si nosotros queremos tener un ejemplo extraordinario, magnífico de autopoiesis, son las danzas como el breakdance, el hip hop y todas estas que nacen así espontáneamente, son producto de la autopoiesis, porque la danza forma parte de nuestra supervivencia. Y ahí estos muchachos son libres de todo rigor académico y estilo y modelo preestablecido para poder expresarse libremente. Los estudiantes de las academias deberían aprender de cómo estos muchachos aprenden a hacer danza, inventan sus danzas para que sean más creativos. Yo creo que las escuelas y las academias minimizan la creatividad y la poética individual de los muchachos precisamente porque está todo tan rigurosamente clasificado y todo está cortado con la misma tijera. Pero estas danzas son libres. Es ahí donde está la autopoiesis, es ahí donde está la poética auténtica. Y por eso la danza académica se moriría si no existieran estas otras. Diaghilev, en los ballets rusos de Diaghilev, de principios del siglo XX, renovó todo el ballet clásico gracias a la danza folclórica rusa. Y Nijinsky, que se fue catalogado el dios de la danza del siglo XX, sacó todas las danzas sumerias de los frisos, porque ahí es donde él se inspiraba, y de las danzas folclóricas de su país, no de la academia, no del ballet Mariinsky, que ya estaba verdaderamente lleno de moho. No, 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 no. Es que esta división no puede existir. Y yo creo que la verdadera autopoiesis está en esas danzas urbanas. Regresando al tema de pandemia, lo que planteabas del breaking y la resiliencia, yo creo que es una situación que va más allá justo de la pandemia. Desde el surgimiento del breaking, pues ha tenido que enfrentarse a obstáculos y superar prejuicios, estigmas y demás, y que ha sido parte de su propia fortaleza, ¿no? Y que incluso la ha llevado ahora a formar parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ha sido parte de su propia batalla, de su propia lucha, y eso creo que se ha ido construyendo independientemente de una pandemia o no, y entonces evidentemente ha de haber sido fortalecido, pero pues su propia naturaleza lo ha llevado hacia donde está, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso ahora a nuestra compañera Natalia Cárdenas. Por favor, Natalia. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Natalia Cárdenas, soy bailarina de formación clásica y contemporánea y me terminé especializando en las danzas urbanas. En específico me dedico a la promoción del dancehall, una danza social de Jamaica. Y mi pregunta iría, pues, abierta a todos los ponentes, por supuesto, y creo que va a quedar perfecta como continuación del tema, y es, ¿cómo se va a conciliar un diálogo entre las bellas artes, entre la danza de la academia y las danzas y las artes urbanas en la práctica escénica y la enseñanza dentro de la misma academia, ¿no? ¿Cómo va a surgir este diálogo? Ya dijimos que es necesario, que es importante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer tanto de un lado como del otro, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Maestro Fernando, maestra Patti, maestro Fidel. A ver, yo quiero hacer nada más una anécdota aquí. ¿Cómo nació el cancán? Fíjate, en el siglo, era 1819, era la mitad del siglo XIX. El ideal de mujer era la sílfide. Teófilo Gautier, la zapatilla de punta, la mujer etérea, intocable, transparente. Pero había otro tipo de mujer en los barrios bajos de París, la mujer del arrabal, que decía, no, nosotros nos movemos de otra manera.
Y entonces toda esa autopoiesis, esa expresión del cuerpo en las células de estas mujeres que vivían en la cruda realidad de la supervivencia en una sociedad absolutamente estratificada, pero a más no poder, empezaron a moverse con una agresión para los parámetros de las sílfides, por supuesto. Pero ¿qué pasó? Empezaron a llamar la atención porque la vitalidad que tenía este lenguaje, que es lo que tú manejas con esta danza de liberación de las mujeres de Jamaica, la liberación implícita que había en esa danza, que nació de una necesidad, volvemos a la palabra necesidad. Es que si no hacemos las cosas por necesidad, muchachos, todo está muerto. Entonces, estas mujeres empezaron a generar un estilo que hoy se llama cancán. Ahora, tuvo tal impacto en la sociedad francesa de los exquisitos que fue obviamente secuestrado por los grandes centros nocturnos. Y el cancán hoy en día, bueno, es una caricatura de lo que fue originalmente. Entonces, eso que tú estás manejando es una expresión, me parece fabulosa, de la autopoiesis de la humanidad para afirmarse en una creatividad permanente, no importa en qué situación marginal o social te encuentres. Tú eres creación y punto. Y ya no me acuerdo qué más preguntaste. Sobre este tema, yo quisiera comentar que también es bueno preguntarse qué voy a hacer yo, ¿no? No qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Creo que es la reformulación empieza desde el propio quehacer, ¿no? El quehacer personal, ¿no? El que nos toca, ya sea en la gestión, pero en la investigación, la gestión, la educación, la ejecución, la coreografía, en fin, ¿no? Creo que ese diálogo no solo se va a dar en términos de documentos y lo queremos ver en términos de proyectos, ¿no? Tiene que verse en lo creativo, ¿no? Yo creo que la apuesta está en lo creativo, ¿no? Me gusta la idea, fíjense qué padre, digamos, para bien y para mal, de repente que hablemos de un mundo globalizado, donde hay la opción de entrar en contacto con todo, ¿no? Creo que el riesgo es perder la parte local siempre, ¿no? El riesgo de la globalización es perder tu propia identidad, ¿no? Y qué padre, lo documento porque qué padre que la gente en los faros tenga acceso a otro tipo de danza, ¿no? Danzas urbanas, danzas... creo que esa es la oferta que hay, ¿no? Creo que ese es el diálogo que está, la posibilidad que tienen las personas de elegir, ¿no? Ahora, si lo situamos en términos de los hacedores, vamos a llamarle así, de la danza, de los que investigan, de los que gestionan, yo siempre insisto, chicos, compañeros, no partamos de esto como un principio. Hay que mirar atrás, hay que ver cuál era el camino recorrido. Ya había diálogo, ya había diálogos. O a veces, qué padre que ahorita hablamos que lo estamos viendo, pero el diálogo ha estado, ¿no? Ha estado desde hace mucho tiempo. No solo me refiero a lo que hay actualmente, ¿no? Sino también en otro momento la danza folclórica vivió la marginalidad, ¿no? Nuestra propia danza folclórica vivió la marginalidad, ¿no? Y entró en diálogo con la academia y se formularon proyectos y proyectos escolares de formación profesional, de socialización, terapéutico, en fin, ¿no? Entonces, se formuló a través de los proyectos, de las investigaciones, de los proyectos educativos, de los proyectos de intervención, de los proyectos sociales, como en el que ustedes están, por ejemplo, ¿no? Ese es un proyecto que forja el diálogo con la danza, ¿no? Y este mismo escenario en el que estamos ahorita es un diálogo, tal vez, ¿no? En el que está presente. Entonces, yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Que ciertamente hay un camino recorrido, incipiente si queremos, ¿no? Porque también, bueno, por ejemplo, hablando concretamente del CENIDA, es una institución recientemente nueva, tiene 30 años, más de 30 años de existencia, entonces, a diferencia de otros campos que tienen años haciendo historia, ¿no? Años haciendo investigación, ¿no? Entonces, y son pocos centros también, ¿no? Los que se dedican a pocas personas. Entonces, lo que yo pienso más bien es que hay que insistir en que
desde los proyectos académicos institucionalizados hay apertura a estas prácticas que no están en las currícula. Pero también sugiero que las personas que están practicando miren hacia otro lado, ¿no? Porque siempre es como esperando esta parte, ¿no? ¿Qué va a venir? ¿Qué nos va a tocar? O sea, creo que aquí algo padre que se dio en esto es la posibilidad de recuperar mi acción, ¿no? Mi posibilidad de actuar, ¿no? Mi libertad para actuar, ¿no? Por eso es que digo que lo primero que hay que pensar no es qué va a ocurrir, porque quién sabe qué va a ocurrir, ¿no? Nadie sabe qué va a ocurrir, ¿no? Lo que va a ocurrir, lo que tiene que ocurrir ahorita, creo que es más, iríamos tarde si ahorita nos preguntamos qué va a ocurrir. ¿Qué estoy generando yo ahorita en este momento? ¿No? ¿Cuál es la respuesta que estoy dando ahorita ante esta situación? No que venga después, ¿no? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con mirar esto como un antes y un después. Es un trance, es un proceso que, como se comentaba al inicio, es un proceso necesario para el cambio, ¿no? Y ojalá, la verdad, no volvamos a ser los mismos, ¿no? Nosotros. ¿Quién sabe los demás, no? Pero ojalá nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestra propia persona, nuestra vida personal, familiar, nuestra vida relacionada con la danza, no vuelva a ser la misma, sino sea hacia donde tire, va a ser el lugar al que tenga que tirar, ¿no? Al que tenga que llegar. Nunca va a ser un lugar malo, ¿no? Un lugar que no nos favorezca.